Primera de Corintios, capítulo 9, comenzamos a leer en el versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro, ponemos nuestros corazones y nuestras mentes, nuestra vida entera delante de ti en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que nos dirijas a centrar toda nuestra atención a aquello que nos quieres decir. Queremos adorarte, pero queremos también servirte y que nuestro servicio sea una adoración y alabanza a tu nombre. Aquí, en nuestros hogares, en la calle y en cualquier otra oportunidad. Sabemos que hay momentos de aflicción y de dificultades para cada uno de nosotros, pero también sabemos que tú estás a nuestro lado y no nos dejas, que tú eres nuestra fortaleza. Por eso te pedimos que dirijas todo nuestro ser a las palabras que tienes que dirigirnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos de Dios, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien,
nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. La atención que vamos a prestar en esta mañana está en el versículo 3, donde dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. No des a nadie ninguna ocasión de tropiezo, tendremos que decirnos. Pablo está continuando en este pasaje y en este versículo la misma línea que ha estado diciendo en los mensajes anteriores, cuando estaba hablando y está hablando del ministerio. Y la palabra ministerio, que aparece en el capítulo 5, versículo 18, que después trata en el versículo 20 y se habla a sí mismo como embajadores, o en el capítulo que estamos, versículo 1, como colaboradores. Así que servicio, ministerio, como embajadores, como colaboradores, lo que está diciendo es que Pablo, y decíamos que Pablo es una imagen para todos los que tienen testimonio, están para proclamar el servicio, el mensaje, el evangelio que es nuestro Señor Jesucristo, como también lo podemos ver en esos versículos anteriores. No hay cosa más extraordinaria después de nuestra conversión que la posibilidad de decirle a otros que ya están muertos en sus delitos y pecados: vive. Es decir, presentar el evangelio. A alguien que está llevando sobre sí las cargas del pecado, poder decir: puedes desprenderte de tu carga del pecado. Aquellos que están en enemistad con Dios, de poder decir: hay posibilidad de una reconciliación con Dios. Así que podríamos estar enfatizando todo este inmenso privilegio de que nosotros lo conocemos y de presentárselo también al mundo que nos rodea. Es un gran mensaje el que tenemos. Pero en medio de todo esto, entonces, Pablo se hace una advertencia o una aclaración acerca de sí mismo, que no es la primera vez y que lo podemos ver en otros lugares anteriormente a los Corintios, en el capítulo 1, en la primera carta, en el capítulo 9, como hemos leído, en el capítulo 10, versículo 32, nos advierte: cuidado, porque aun teniendo este gran mensaje del Evangelio de salvación, pudiera ser que nosotros nos convirtiéramos en piedra de tropiezo para aquellos que lo están escuchando. Y entonces nosotros quiero que tomemos esta frase como una exhortación, como un ruego. Primero, como he dicho otras veces, me la hago a mí mismo. Y es algo que debe de estar en mi mente y en mi corazón en todo momento. Pero también os la quiero hacer a todos vosotros que estáis aquí y que en esta mañana decís, proclamáis que sois creyentes y por tanto poseedores de este evangelio y por tanto mensajeros de este evangelio. Perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Pero tengamos cuidado. Esto es lo que yo quiero traer vuestra atención esta mañana. No sea que perjudiquemos de alguna forma el mensaje del evangelio. Quiero
que lo veamos de esta manera. El mensaje más grande que pudiéramos tener, que tenemos, puede ser perjudicado por el mismo mensajero. Y esto es algo que debería de estar siempre en nuestras mentes y en nuestras conciencias. El poder tener algo tan precioso y extraordinario que nosotros mismos, por lo que somos, por lo que hacemos, podamos estar perjudicándolo. No se está refiriendo aquí, no se refiere en otros pasajes de las Escrituras a los falsos creyentes o a los falsos maestros, a los enemigos del Evangelio, como puede hacer en otras partes. En el capítulo 11 de esta misma carta, en el versículo 13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y trata de lo que en otros lugares y en otros momentos hemos visto. Hay falsos maestros, hay engañadores que intentan destruir, son instrumentos del mismo diablo. Pero lo que está hablando aquí y de lo que se está refiriendo a sí mismo y se va a referir con respecto a la Iglesia es a los creyentes, a los que decimos ser cristianos, los que han recibido este ministerio de manera directa, que pueden ser los pastores, pueden ser los misioneros, pueden ser los evangelistas, aquellos que tienen un llamamiento y que, por tanto, por estar envueltos en todo tiempo en la manera de mensajeros, embajadores, tienen que vigilarse a sí mismos. Pero también lo está diciendo a todos los creyentes. Cuando está diciendo a aquellos que quieren ser obispos, quieren tener un servicio al Señor, en 1 Corintios, Pablo refiriéndose a su discípulo, es una buena obra. Pero recuerda que una de las primeras cosas es que sea irreprensible. ¿Por qué? Porque nos está trayendo el gran peligro que puede ser que tengamos muy buenas palabras y un evangelio muy claro, pero un continente terrible. Una de las cosas de mayor escándalo que pudiéramos imaginar en el mundo en el que vivimos es que pudiéramos ser piedra de tropiezo para otros. ¿Os podéis imaginar que el mismo que está construyendo algo extraordinario de un edificio sea el mismo que lo está echando abajo y que lo está destruyendo? O que de la misma forma que estamos intentando atraer a la gente al Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo, nos convirtamos en repelentes de ellos y los rechacemos. La verdad es que la historia, tristemente, tiene muchos testimonios con respecto a esto. Una y otra vez habéis leído, por ejemplo, de las cruzadas. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia se ha querido alcanzar al mundo musulmán? Y hay ahí como una llaga y una herida de los grandes desastres que en el nombre de la cruz y en el nombre de Cristo hicieron las cruzadas, y hoy en día sigue siendo una piedra de tropiezo. No hablemos si eran verdaderos creyentes o no, pero el cristianismo está manchado por esa parte de la historia. No solamente esto, sino cada vez que pensamos la incongruencia de la terrible esclavitud que hubo en los Estados Unidos en cierto momento y que era mantenida y defendida por muchos llamados creyentes y que seguramente una gran parte de ellos eran verdaderos creyentes, pero no se explica. O cuando hablamos del apartheid en Sudáfrica, o hablamos de la Inquisición en España, de los que se llamaban a sí mismos cristianos. Y todo esto son piedras de tropiezo terrible a lo largo de toda la historia. La Escritura, por ejemplo, nos cuenta el daño terrible que hizo Acán. No sé si recordáis bien todo lo que pudo ocurrir en ese momento.
Han conquistado la tierra con Josué, han conquistado la gran ciudad de Jericó. Simplemente con rodear, cantar, tocar, y los muros cayeron, se han embelantonado. Y ahora dicen, bueno, vamos a atacar a Ai, otra ciudad también amurallada y fuerte. Y de pronto descubren que son rechazados y algunos de ellos son muertos. Y Josué y todo el pueblo se pregunta qué es lo que ha ocurrido. ¿Cómo es posible que hayamos podido vencer la ciudad, territorio de Jericó, y ahora no podamos hacerlo con esto? Y el Señor les hace analizarse para descubrir que alguien en la sombra, escondido, un tal Acán, ha cometido pecado y mentira. Y fue por causa de él que todo el pueblo de Israel sufrió las consecuencias. No podemos ignorar todas estas cosas, no solamente por la historia o por las narraciones de la Escritura, que podíamos citar otros casos. Nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndose a los discípulos, podemos leer y recordaréis muchos de vosotros, Mateo 18, «Ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeños». Y lo repite en varias ocasiones en ese momento. Y lo hace con una severidad, con una advertencia tan clara. Cuidado de no convertirnos en piedra de tropiezo. Mejor sería colgarse una piedra de molino. Y lo estaba diciendo a los discípulos. Por tanto, tendríamos que estar advertidos, todos nosotros los que decís ser creyentes y que habéis recibido el Evangelio y que decís que está en vuestro corazón y que está en vuestros labios, no sea que de alguna manera por la actitud, el comportamiento, el carácter que ahora vamos a mirar, en lugar de ser instrumentos poderosos para buena obra, lo que estemos haciendo es destruir la buena obra. Que en lugar de llevar el precioso perfume que en otras ocasiones hemos hablado del Evangelio, estemos soltando una peste por el cual otros encuentren tropiezo para aceptar las buenas nuevas. El diablo no solamente va a hacer frente a la iglesia delante, sino que a veces el diablo actúa como una tercera columna. Es decir, se introduce en medio de nosotros para poder dañar desde dentro. El diablo sabe, y así nos lo revela el libro de Apocalipsis, que no puede nada contra nuestro Señor, es más, tiene temor de su resplandor y de su gloria. Por lo tanto, decide hacer daño a la iglesia. Y la mejor forma para que el reino de los cielos no avance es dividirnos, es confundirnos, es mancharnos. Por eso Pablo dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Queremos esto dejarlo claro. Y en otros lugares, no deis, no seáis tropiezo. En algunas ocasiones al hermano más débil y en otras ocasiones a otros de fuera, judíos, gentiles, etc. Y ante esta advertencia seria, a la cual todos vosotros, todos nosotros deberíamos de tener o tomar atención, tendremos que preguntarnos, y así estar dispuestos y preparados, ¿cómo puedo ser yo? ¿Cómo puedo estar siendo yo piedra de tropiezo, un obstáculo o una ofensa al Evangelio? Y quizá la primera tentativa es, esto a mí no me toca, creo que yo no lo soy, mi comportamiento, mi actitud. Bueno, vamos a mirarlo. Y no importa si tú te puedes librar de todas estas amenazas de ser piedra de tropiezo, de escándalo, o puedes descubrir algo en lo cual tú tengas que trabajar. Primero, la piedra de tropiezo no es por causa del pecado, porque tú seas un pecador, porque todos somos pecadores, y a lo largo de esta vida tú seguirás siendo un pecador. No podrás librarte del pecado.
es una realidad de la que nos habla Pablo en otros lugares y nos habla Juan con bastante énfasis. Si alguno dice que no peca, miente. Porque todos somos pecadores. No, la piedra de tropiezo no es porque tú seas un pecador, porque lo eres, sino porque no estás tratando tu pecado de la manera adecuada. O no vienes al arrepentimiento de una manera clara y patente. Es decir, cuando en lugar de afrontar tu pecado, lo que quieres es encubrirlo y taparlo. Pero el pecado huele, y huele mal. Y sobre todo huele mal en los creyentes que se espera que olieran bien. Y aun cuando tú lo puedas tapar con colonia y perfume de las Escrituras, si el pecado no lo tratas, al final se descubre. ¿Cuántos contradicen las palabras con los hechos? Esto se llama hipocresía. Es decir, que estamos hablando de algo y lo estamos contradiciendo con nuestros hechos. Quizá lo hacemos con objetos de mundanalidad, que podemos pensar que estamos representando y enviando el mensaje del Evangelio cuando estamos actuando, viviendo e incluso sintiendo como gente del mundo. Por tanto, no es que tú seas pecador, que constantemente tenemos que venir delante de nuestro Señor buscando perdón por nuestros pecados, sino que lo estás escondiendo, lo estás disimulando, lo estás excusando. Y todo eso al final se descubre y se sabe. Y por tanto la gente, el mundo, en la calle, estará diciendo, ¿qué me enseñas tú? Si eres igual que yo. Por otra parte, también puede ser que seamos piedra de tropiezo cuando estás viviendo un estilo de vida diferente al estilo de vida que se espera de un creyente hijo de Dios. Y a lo mejor no lo podemos señalar como un pecado concreto, la inmoralidad, la violencia, el maltrato, la injusticia. Pero ¿qué tenemos que decir de los que sois perezosos? De los que sois dejados y abandonados. ¿O qué decir de los que sois mal hablados en vuestro lenguaje? ¿O los que tenéis algún tipo de adicción, de las antiguas adicciones o de las nuevas adicciones? Y que, bien, sois parte de una congregación, venís a la iglesia, escucháis mensajes, os gusta la música cristiana cuando viajáis, plancháis, etc. Pero en realidad el estilo de vida que estáis llevando no se manifiesta por la música que escucháis o la asistencia a una reunión a lo largo de la semana, sino cómo es vuestro carácter y cómo es vuestra actitud y cómo es vuestro comportamiento. La dejadez, la manera de vestir. De la misma manera que lo hace Pablo, también lo hace el apóstol Pedro, hablando acerca de la manera en que vestimos o que peinamos, si somos ostentosos, seguimos a la moda. Y qué bueno es que puedan llegar y decir de nosotros, es un hombre actual, es una persona de hoy, y se comporta como el resto de la gente de hoy, en sus modelos, en sus formas, en sus modas. Pero ¿qué es lo que nos está marcando de la honestidad o de la humildad, del carácter cristiano, del decoro con el cual tenemos que actuar? ¿Por qué somos tan activos y dispuestos a las cosas del mundo, la fiesta, las diversiones, los programas de televisión, internet, etcétera, y no tan activos en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios y la extensión del Evangelio?
¿Qué estamos comunicando cuando en nuestras vidas hay falta de gozo? Y podemos estar diciéndole a la gente, bueno, vente a la iglesia, allí hablamos del Señor y cantamos canciones, pero en realidad lo estamos diciendo sin pasión, sin dulzura, sin ánimo. O cuando invitamos a nuestros familiares o a nuestros amigos para que vengan a la iglesia y después de un par de veces que vienen dicen, no te he visto nunca en la iglesia. Me invitas pero no estás. ¿Qué necesidad hay? Me estás invitando a comer de lo que tú no comes. ¿Qué estilo de vida estamos llevando dentro del hogar o en el trabajo o en la sociedad? ¿Por qué no nos damos cuenta que nuestra falta de compromiso habla al mundo que nos rodea? Y podemos llegar y estar diciendo todo el tiempo, os lo digo a vosotros los padres, podéis estar diciendo todo el tiempo, nos portamos bien con nuestros hijos, deseamos lo mejor a nuestros hijos, nos esforzamos por nuestros hijos y en la casa maltratáis a vuestros hijos y no escucháis a vuestros hijos y no dedicáis tiempo a vuestros hijos. Esto se nota y esto se ve y esto se hace como piedra de tropiezo cuando hablamos del Evangelio. La falta de compromiso a los deberes cristianos que se espera de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que puede estar viendo tu hijo si le animas constantemente a leer las Escrituras y no te ve a ti nunca leer las Escrituras? ¿O cuántas veces se puede estar repitiendo a vuestros hijos o a vuestros familiares o a vuestra pareja, el compromiso cristiano, la necesidad de orar? Pero tú no oras. Y podrás decir, no, sí, yo oro a mi manera y en mi forma, en mi lugar, en la calle, cuando paseo. No te engañes. ¿Qué compromiso puedes tener a la iglesia o en la iglesia para que puedan ver otros la necesidad de ser parte de un cuerpo de Cristo si tú no estás actuando? Esto se convierte en una piedra de tropiezo. No solamente de creyentes a creyentes, sino los creyentes para los que no son creyentes. Deberíamos, por tanto, analizar nuestras propias vidas, no sea que tengamos muy claro el Evangelio en nuestros labios, pero esté ausente en nuestros hechos. Pudiéramos ser, en tercer lugar, piedra de tropiezo para este Evangelio precioso y extraordinario cuando estamos utilizando los métodos inadecuados en la propagación de este Evangelio. A veces pensamos que deberíamos de actuar con un legalismo y con una rigidez. Hacemos tan estrecha la puerta, que ya es estrecha de por sí, que nadie es capaz de entrar en ella. O la abrimos tan amplia y mundanalmente que nadie ve que allí pueda haber una puerta del Evangelio. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios capítulo 14. ¿Qué pasa cuando alguien entra en un culto y ve que estáis como locos? Y saldrá diciendo, esto es una locura. ¿No es más bien que cuando entre y vea que hay orden y respeto, entonces sea sorprendido y dé gloria al Señor? Lo que nos está haciendo y lo que nos está advirtiendo es que incluso en nuestra propia actitud y en nuestro propio comportamiento, en la manera en que estamos obrando o representando el Evangelio, estamos hablando a la sociedad. Hace un tiempo, seguramente la mayoría de vosotros lo podrá recordar, hace un tiempo un grupo de jóvenes que venían del extranjero, no voy a decir de qué país, que venían del extranjero entran en el metro y empiezan a gritar, vais a morir, estáis en vuestros pecados, no hay salvación, os espera el infierno abierto. Se creó tal escándalo, un burullo, un jaleo, que incluso crearon un peligro. La gente se asustó y salió alarmada. Hubo denuncias, hay acusaciones, hay multas.
Y en lugar de haber alcanzado a la gente con el Evangelio, escandalizaron al país con su actitud y su comportamiento. ¿O qué pensáis de cuando bien está cada uno de nosotros, los creyentes, estamos en contra del aborto, por supuesto? Y haremos lo que sea necesario a la luz de las Escrituras para manifestar nuestra oposición al aborto. Pero ¿qué mensaje se está dando cuando nos ponemos en las puertas de las clínicas, insultamos y quemamos y amenazamos e incluso en algún momento se ha dado muerte? Por supuesto que estamos en contra de la homosexualidad. Pero ¿qué sentido y qué mensaje estamos transmitiendo si por medio de las redes constantemente se está relacionando el Evangelio con la anti-homosexualidad? Anti esto o aquello. En lugar de presentar el Evangelio desde la humildad, pero con la autoridad, en el poder del Espíritu, se dedica la gente a insultar y amenazar. Los métodos tienen que estar acordes con el mensaje. Y recordar que nuestro Señor Jesucristo no solamente hablaba con las palabras, sino con su vida. No está diciendo únicamente escuchar lo que yo digo y hacerlo, que lo dice, sino venid a mí y ved. Y de la misma forma nosotros tenemos que actuar con este Evangelio glorioso. Si decimos que el Evangelio transforma, no tenemos que ir a la gente y decirle, bueno, pero te tienes que fijar en los grandes santos de la historia de la Iglesia, no te fijas en mí. ¿Qué mensaje estamos llevando? Si podemos llegar y decir, Cristo transforma vidas, tendremos que llegar y decir, mira cómo Cristo me ha transformado a mí. Y que yo tenga que mostrar con mi propia vida que no solamente tengo el mensaje, sino que soy el mensajero adecuado en esas circunstancias. Que lo primordial, lo principal que puede estar delante de todos nosotros no son todos los antis a los cuales nosotros nos podemos identificar, sino la presentación del Evangelio. Cristo Jesús ha venido a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y que la gente lo pueda ver y lo pueda mirar. Es gracias al Señor y a la obra del Espíritu que nosotros podemos ir a la hora de presentar este Evangelio y decir, Dios ha hecho grandes cambios y transformaciones en hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y hay algunos personajes y podemos recordar algún cantante, algún artista, algún futbolista, y podemos ver gente famosa de la ciencia, etcétera, y decirle, mira cuán grandes hombres ha habido en la fe evangélica. Ya, esto es poderoso. ¿Pero no creéis que es poderoso que lo pudieran decir de vosotros? Y que pudieran decir cómo se nota tu fe en tu matrimonio, en tu relación, en tu comportamiento, en la actitud que tienes para con las cosas del Señor, a la luz de las Escrituras. Por tanto, nosotros seremos buenos instrumentos, buenos mensajeros y no piedra de tropiezo en la manera en que tratamos nuestro propio pecado y cómo luchamos contra él. Y venimos en humildad y en arrepentimiento y fe. Cuando manifestamos un estilo de vida diferente y no vamos con la agritud o la seriedad, la tristeza, la amargura, la sombría, sal que no sala y luz que no alumbra, y al contrario podemos venir con unas vidas que transforman y maravillan y asombran a todos los que están a nuestro alrededor. Y cuando nuestro mensaje es la perseverancia, es el de la astucia en humildad, es de la seriedad del Evangelio, y no el de la arrogancia y el del insulto y el de la amenaza. En cuarto lugar, podríamos estar siendo piedras de tropiezo a este Evangelio único y extraordinario cuando nuestras actitudes no son lo suficiente o son insuficientes. Mirar, es un mal ejemplo decir, y así lo dicen o actúan algunos creyentes,
Yo no molesto a nadie. No pueden decir nada malo de mí. Pero esto es el problema. El problema es que vivamos una vida tan anonadinas, tan escondidas, tan disimuladas en nuestras comodidades de casa, que la gente no diga nada. No hay peor cosa que podamos decir, somos luces que no alumbran. Somos agua que no quitan la sed. Somos sal que no puede salar. El evangelio tiene que ser un evangelio que molesta. Y los creyentes que tenemos que tener este evangelio en nuestros labios y en nuestras vidas, tenemos que incomodar, pero no incomodar con la injusticia en la que estamos viviendo, sino tenemos que incomodar diciendo que hay esperanza, que hay salida, que hay cambio, que hay diferencia en nuestra manera de vivir y de actuar. Tenemos que zarandear al mundo con nuestra intimidad con el Señor, en la manera en que estamos viviendo y obrando. Podríamos estar diciendo, mirar, hemos encontrado el más grande de los tesoros, la medicina más extraordinaria, el remedio para todos los problemas. Pero no los extendemos y no los damos a conocer y los tenemos guardados en nuestra caja de los tesoros. Si alguno de vosotros pudiera encontrar una vacuna para una enfermedad seria en la sociedad en la que estamos viviendo, un remedio para no gastar tanta luz y tanta energía en la calefacción, no la guardaríais, la extenderíais, la daríais a conocer, le diríais al mundo entero, tengo la vacuna para las soluciones, tengo la energía más barata. Por supuesto que haríamos todos los esfuerzos. No sería egoísta que lo guardáramos y fuéramos indiferentes. Ahora nosotros tenemos el remedio para la salvación del alma. Lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Ahora lo podemos ver, lo podemos saber. No podemos guardarnos este tesoro para nosotros. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué podrán decir en la eternidad de nosotros que hemos tenido algo tan precioso y no lo hemos dado a conocer? Si los mismos leprosos que ya hemos hablado en alguna ocasión de aquella ciudad que estaba rodeada, después de descubrir que los enemigos habían desaparecido, dijeron no podemos guardar esta noticia, tendremos que volver otra vez a la ciudad y decir que hay una gran liberación. Y si ellos lo hicieron, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Que hemos sido lo más grande de los leprosos y hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que no teníamos esperanza, se nos ha dado la más grande de las esperanzas. Cuando estábamos perdidos en nuestras mayores confusiones, nos han dicho que hay una promesa del cielo para toda la eternidad. ¿Cómo es que no hacemos los mayores esfuerzos para llevar el Evangelio? Cuando yo estaba recién convertido, y estoy hablando ya de hace muchos años, recién convertido, recuerdo que leía una historia que me retaba a mí. Y era el testimonio de alguien que le estaba hablando. Y decía, si yo creyera lo que tú crees, decía aquel hombre, si yo creyera lo que tú crees, sería capaz de andar de rodillas por cristales por toda la tierra. ¿Qué seríamos nosotros capaces de hacer si creyéramos que esto funciona? Si no actuamos, es porque estamos diciendo que a lo mejor no funciona. Por eso una piedra de tropiezo es nuestro silencio, es nuestra indiferencia, es nuestra pasividad. Un testigo que no testifica es absurdo. Por eso Pablo, en lo que hemos leído, 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 en adelante, dice, me he hecho siervo porque sea, con tal de ganar a algunos. Me he hecho a lo que sea, no me importa lo que me digan. Soy siervo para los siervos, soy libre para los libres, soy judío para los judíos, soy esclavo para los esclavos. Lo que queráis que sea, con tal de que gane a algunos. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Qué estás haciendo en tu vida? Si realmente crees que este evangelio es la única esperanza de los pecadores. Y no me digas que lucha contra el pecado y que te guardas en casa en tu urna.
porque eso no sirve para nada. Tendremos que salir a la calle y zarandear al mundo en la manera en que Dios, Cristo, nos ha transformado. Que hablemos con nuestros labios, pero también con nuestros hechos. Bien, hemos visto cómo pudiéramos ser piedra de tropiezo en el día de hoy. Algunas, podríamos haber dicho alguna más. Déjame que te diga, para terminar, cómo no ser una piedra de tropiezo. Cómo poder seguir el ejemplo y modelo del apóstol Pablo y de los suyos que estaban con él. En primer lugar, cuida tanto y haz el mayor esfuerzo, el mismo esfuerzo, por el mensaje que por el mensajero. De la misma forma y con la misma dedicación tienes que cuidar el mensaje que te ha sido dado y ofrecido, la palabra de Dios, la Escritura, la verdad, como de tu propia persona. Hay que cuidar el contenido y el continente. Es igual de valioso. No puedes coger el más precioso y delicado de los regalos y envolverlo en papel de estraza. Tendremos que forzarnos, aun cuando la Escritura nos diga que somos como vasos de barro para un tesoro tan grande. Eso no quiere decir que no cuidemos lo que somos para cuidar lo que tenemos. Vuelvo otra vez a citar 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27, que está hablando Pablo acerca de sí mismo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo siendo heraldo, al final yo mismo me pierda, me engañe. ¿Estás tú golpeando tu cuerpo? ¿Estás entrando en disciplina? ¿Te estás esforzando? ¿Qué es lo que te tienta? ¿Qué es lo que disminuye tu fe, tu fuerza, tu valor, tu coraje? Cuida el Evangelio. Hazlo suave, sencillo, directo. Pero cuida de ti mismo. Porque la gente va a ver antes al mensajero que el mensaje. En segundo lugar, fijaros lo que dice Pablo en Romanos, justo al final de Romanos, capítulo 16, versículo 17. Es tremendo, tremendo. Mas os ruego, es al final de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que no conocía directamente de la iglesia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No es solamente que tú te vigiles a ti mismo, no solamente el mensaje que tienes que cuidar, sino que tienes que cuidar tu persona, tu manera de vivir, tu manera de actuar, tus hechos de cada día, sino que tienes que vigilar también a aquellos que están a tu alrededor. La disciplina. Poder saber y distinguir al que es el verdadero creyente del que no lo es. Que podamos tener claro. Fijaros, es de gran valor cuando alguien comete pecado o felonía y el mundo viene a la iglesia y dice, es este de los tuyos, y nosotros tengamos que reconocer y decir, pues desgraciadamente sí. Es un mal testimonio, pero es de los nuestros. Y de qué gran bendición es cuando alguien pueda llegar y decir, yo fui, pero ya no. Cuando podamos decir al mundo, claro que hemos sido pecadores, sinvergüenzas, inmorales, violentos y otras cosas terribles, pero ahora ya no. Tendremos que vigilarnos a nosotros mismos y exhortarnos, porque la manzana dañada contamina toda la fruta. Y tendremos que ser responsables. Pablo lo que está diciendo es nosotros mismos fijémonos, sujetémonos, cuidemos de nuestra persona y de nuestro testimonio y de los que están a nuestro
alrededor. Tercer lugar, ¿de qué manera no podemos llegar a ser tropiezo? No deberíamos. Bueno, en el hogar, en el mismo núcleo central de la sociedad. Ahí es el principal testimonio. Es el lugar donde se inicia. Los niños, los jóvenes, el marido no creyente con la esposa que sí es creyente, va a estar observando todos los días nuestros actos y va a estar escuchando nuestras palabras. ¿Cuántas veces se ha tenido que señalar de manera vergonzosa? Es un buen cristiano en la iglesia, pero es un mal padre en el hogar. ¿Qué es lo que esto está mandando de mensaje a los hijos? En otros tiempos, el padre venía a su hijo cuando le descubría olor a tabaco y le pegaba una bofetada. No puedes fumar delante de mí mientras el padre fuma. ¿Qué mensaje está llevando? De hipocresía. ¿Qué podemos estar diciendo? No voy a dejar que mis hijos hablen mal y el padre esté hablando. Esto mismo está ocurriendo, puede estar ocurriendo en nuestras propias vidas. Es decir, el testimonio, el no ser tropiezo, tiene que empezar en nuestro propio hogar. Y tenemos que hacer que nuestros hijos sean los primeros mensajeros de cómo Dios obra en hombres como tú y como yo, o en mujeres como tú. ¿Cómo esperas que los tuyos pongan a Cristo primero si no lo pones tú primero? Si estás hablando mucho del cristianismo, pero vives de espaldas al cristianismo. Si estás hablando de compromiso y no estás comprometido con el Evangelio. Tu compromiso con la iglesia, en la oración, en el estudio de la palabra. No te estoy diciendo en esta mañana que tienes que leer la Biblia para que tus hijos o tus hermanos o la familia te vea que lees la palabra. No te estoy diciendo que te pongas de rodillas de manera pública para que todo el mundo vea que tú estás orando. No, lo que te estoy diciendo es que tus hijos, tu cónyuge, tus compañeros de trabajo y la gente de la calle sepan, sientan, huelan la Escritura que tú mamas cada día. Que ellos puedan ver en todos lugares que por todos los poros de tu piel está la palabra de Dios. No hay mayor cosa que pueda hablar del poder de la oración que descubrir que tú, como creyente, eres hombre o mujer de oración. No es tanto de que tú lo hables, sino que tú lo vivas para que otros lo puedan sentir. En cierto momento nos dice nuestro Señor Jesucristo, también volvemos a las Escrituras, cuando en el juicio final Él pueda estar diciendo, venid a mí, entrar en mi regazo, porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, y estaba desnudo, me vestisteis. Y los pobres creyentes estarían diciendo, pues no lo sabíamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos desnudo y te cubrimos, etcétera? Y el Señor Jesús le tiene que abrir los ojos y decirle, lo hicisteis conmigo cuando lo hicisteis a uno de estos pequeños. No lo hacemos para que nos vean, no lo hacemos para agradar al mundo, no lo hacemos en primer lugar para ser una imagen, pero surge de nosotros. El cristianismo tiene que florecer y tiene que salir, no tiene que ser un obstáculo en nuestras vidas, sino al contrario, una manera de lanzarnos al mundo y poder decir al mundo entero, fijaros lo que Dios puede hacer en un hombre como yo. El más grande de los pecadores y ahora el más humilde de los siervos. No debemos de ser tropiezo y deberíamos de buscarlo en la sociedad en la que estamos viviendo. Cada uno de nosotros tiene opiniones y pueden ser opiniones muy respetables y muy valiosas. Pero no nos deben de conocer en primer lugar por nuestras opiniones políticas
o nuestras opiniones éticas, o nuestras opiniones deportivas, o nuestra sensibilidad al trabajo, o nuestra habilidad en las redes o en la mecánica. Nos tienen que conocer, porque no dejamos de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Claro que tendremos que votar, tendremos que disfrutar de un partido y que tendremos que hacer otras cosas honorables en la sociedad. Pero lo que nos tienen que decir y como nos tienen que reconocer es que somos siervos del Señor, instrumentos en sus manos, hijos de Dios que actúan como hijos de Dios. Si tuviéramos que colgar un cartel en las puertas de vuestras casas, como algunas veces ponemos un cartelito, ponemos un pez, diciendo el cartelito, aquí vive un cristiano, y que alguien viniera y que pusiera debajo del cartel, sí, aquí vive un cristiano escandaloso. Aquí vive un cristiano vocifero, mal hablado, gruñón, engreído, vanidoso. De la misma forma que no nos agrada que alguien nos haga pintadas injustas, cuanto más cuando nos hacen pintadas justas de nuestras vidas y de nuestro comportamiento. El mundo tendrá que hablar y tendrá que decir, y seguramente la mayoría de las veces dice cosas injustas de nosotros. Pero si tenéis que sufrir, si tenéis que ir a prisión, que sea por causa de la justicia. Y si algo tienen que decir a nosotros es porque molestamos con el Evangelio, no con las opiniones, actitudes, comportamiento, agritud de otras cosas, sino porque molestamos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dejémonos de rencillas en la familia, dejémonos de desprecios, dejémonos de malestares, de comportamientos indignos como creyentes. En el nombre del Señor, me lo digo a mí mismo y os lo digo a vosotros, os exhorto a que tengáis un mensaje limpio, pero que seáis mensajeros limpios también. Que no lleguéis a ser piedras de tropiezo. Qué terrible cosa es que estemos edificando el reino y por detrás, por esa dejadez nuestra, estemos dañando el Evangelio. Amén.